Hola amigos de YouTube, yo soy LordFast321, hoy les traigo un top 15 peores consolas de videojuegos de todos los tiempos, espero que les guste, empecemos. Uno de los mercados que siempre está innovando en tecnología es el de los videojuegos, para usar lo último en tecnología y así atraer más usuarios a sus consolas. Pero muchas veces las cosas no les salen bien. 15. Gizmodo. Gizmodo es una consola portátil de la compañía Tiger Telematic, apareció en el 2004 en Estados Unidos e Inglaterra, a pesar que al comienzo anunciaron su lanzamiento mundial, este nunca se produjo. La consola no tuvo el éxito esperado ya que no tuvo mucha publicidad, además de que en esa época tenía como competencia con Nintendo, y su Nintendo DS, y Sony, con la salida del PlayStation portátil. La compañía se declara en bancarrota en el 2006, cancelando la producción de la Gizmodo. En el 2007 anunciaron un nuevo modelo que saldría en el 2008, pero luego esa idea fue descartada por los nuevos propietarios de la compañía. Desde ahí se abandona el proyecto Gizmodo, siendo considerada una de las peores de todos los tiempos. 14. Philips CDI. En 1991 Philips se quiso meter en el mundo de los videojuegos con su Philips CDI, que básicamente era un reproductor multimedia al cual podía correr juegos de 16 bits. La consola tenía muchas posibilidades ya que podía reproducir discos CDI, CDS de música, CD+G, CDS de karaoke y hasta los video CDS. A pesar que Philips hizo un acuerdo con Nintendo para sacar juegos basados en Mario Bros o Zelda, la consola nunca tuvo el éxito esperado. Aparte que en esa época también salió la consola de Sega Mega CD. 13. Amstrad GX4000. El Amstrad GX400 fue una consola europea que salió en 1990. La consola estaba basada en la tecnología del CPC GX4000, una tecnología que estaba en declive. A pesar que la consola tenía mejores gráficos que la NES y la Master System, no tuvo el éxito esperado ya que sus juegos los podías conseguir en CPC que costaban mucho menos. 12. Nintendo Virtual Boy. En 1995, Nintendo presentó la Nintendo Virtual Boy, un dispositivo que te permitía jugarlos en tercera dimensión, se consideraba el futuro de los videojuegos. Nintendo dice que gastó más de $25 millones en publicitar su nueva consola, pero lastimosamente no tuvo éxito. Y es que habían quejas, los niños sufrían de dolores de cabeza luego de jugar por unos minutos. Esto sumado a que solo se hicieron 14 juegos para esta consola, fue uno de los fracasos más grandes de Nintendo. Un año después de su salida, la consola fue descontinuada. 11. Atari Lynx. En 1989, Atari presenta una consola portátil llamada Atari Lynx. Esta consola llamó mucho la atención por ser la primera en poseer una pantalla LCD a color. Sus competidores que en ese entonces eran la Game Boy y el Game Gear, las cuales tenían una tecnología más antigua que la Atari Lynx. Lamentablemente la Atari Lynx no tuvo éxito por su elevado precio y lo poco que duraban las baterías. La capacidad de sus cartuchos eran de 128 kilobytes, era retroiluminada y tenía sonido estéreo. 10. Sega Saturn. Luego de que Sega sacara la Sega Genesis o Sega Mega Drive, presentó su siguiente gran consola llamada Sega Saturn, era la sexta consola que presentaban, saliendo para competir contra la 3DO de Panasonic y más adelante con la Sony PlayStation. A pesar de que cuando salió tuvo una buena recepción, fue perdiendo importancia tras la salida de la PlayStation de Sony, el cual poseía un amplio catálogo de videojuegos y que era mucho más sencillo para programar. La consola perdió importancia tras la salida de la Nintendo 64, así que en 1998 prácticamente había desaparecido del mercado. 9. Nintendo 64DD. La Nintendo 64DD era un accesorio que se conectaba a la Nintendo 64 para así poder obtener mayor espacio en la consola. A pesar que el Nintendo 64DD fue anunciado en 1995, no fue hasta 1999 que se puso a la venta. Nintendo, viendo que su dispositivo iba a ser un desastre, solo lo pone a la venta en Japón. A pesar de que la Nintendo 64DD te brindaba muchas posibilidades a la consola, como conectarte a internet, descargar demos de juegos y hasta ser beta tester de los juegos que estaban en desarrollo, el proyecto se canceló en el 2001, tras la aparición de la Nintendo GameCube. 8. Apple Bandai Pin. Esta fue una consola comercializada por Apple en 1995.
Pero Apple nunca quiso sacar su propia consola, ellos querían vender el producto para que otra empresa lo comercialice y la empresa que lo hizo fue Bandai. Bandai Pitpin traía un procesador PowerQ 603 a 66 Hz con una versión limitada de MacOS. Tenía un precio de $599, la cual lo hacía un sistema mucho más caro que sus competidores, la PlayStation y el Nintendo 64. Solo se llegaron a hacer unos cientos de consolas, convirtiéndose en uno de los peores productos tecnológicos de la historia. 7. Atari Jaguar. Atari Jaguar es una consola que salió en 1993, la consola salió para competir contra la Super Nintendo y el Sega Genesis que en ese tiempo estaban liderando las ventas. El Atari Jaguar llamó mucho la atención por ser una consola de 64 bits, mientras las demás consolas aún seguían en 16 bits. A pesar de tener un mejor hardware con capacidad de mover juegos en 3D, la Atari Jaguar fue un fracaso en ventas. Solo 2,5 millones de unidades fueron vendidas. La culpa dicen, que fue del marketing que tuvo. 6. Nokia N-Gage. Nokia entra al mundo de los videojuegos con la N-Gage, un smartphone con capacidades para correr videojuegos. Pero eso no era todo, el teléfono podía reproducir MP3, tenía radio FM y hasta podías ver vídeos. Todo eso más la opción de poder correr juegos era un buen gancho para Nokia. La N-Gage corría Symbian OS 6.1 y contaba con un amplio sistema de emulación de videojuegos, Sinclair ZX Spectrum, MSX, Commodore 64, NES, SNES, Mega Drive y, a pesar de todo, la N-Gage no tuvo éxito. Nokia quiso sacar un modelo más llamado N-Gage QD que dejaba de lado las opciones multimedia para centrarse más en los videojuegos, pero con la salida del PSP y el Nintendo DS, Nokia ya no podía competir. 5. Pioneer Laser Active. En 1993 Pioneer presentó la Pioneer Laser Active, un híbrido entre reproductor de Laserdisc y videoconsola. El sistema tenía un accesorio llamado Pack el cual te permitía jugar juegos de otros sistemas como Sega Mega Drive, Zengine y TurboGrafx. 4. TigerElectronicsGame.com. Game.com es una consola portátil hecha por Tiger Electronics. Lo interesante de esta consola era que traía una pantalla táctil y era una combinación de consola con VGA, venía con su lápiz. La consola apareció en 1997, pero no se hizo muy popular por los diferentes problemas que tenía el hardware y por la baja resolución de su pantalla monocroma. 3. 3DO Interactive Multiplayer. La 3DO como se le conocía, era una consola hecha por Panasonic, Sanyo y Goldstar, actualmente LG. La consola tenía características avanzadas como un microprocesador ARM60 de 32 bits, 2 compresores de vídeo, 2 MBs de RAM, 1 MBs de RAM y una lectora de croma a velocidad de 2x. Permitía que se conectaran hasta 8 mandos a la vez, además de poseer un software que reproducía CD, ver fotos en CD y vídeo en CD. El error de la 3DO para muchos fue el precio, costaba $699 en su lanzamiento cuando había toda una guerra de consolas en esa época, eso hizo que la 3DO no tenga el éxito esperado. 2. Sega Dreamcast. Sega Dreamcast fue la sexta y última consola de Sega, fue desarrollada con la ayuda de Hitachi y Microsoft. La consola fue lanzada para competir contra la PlayStation y la Nintendo 64. Para muchos la Dreamcast fue el comienzo de la nueva generación de videojuegos, tenía un lector óptico CD-ROM, aparte que venía con un módem para conectarse a Internet, la cual la convierte en la primera consola con conexión a Internet que ya venía incorporado. A pesar que la consola tuvo una buena aceptación, los problemas internos que tenía Sega hicieron que se paralizara la producción en marzo del 2002. La posterior salida de la PlayStation 2 en el 2000 hizo de lado a la Dreamcast. Sega Dreamcast estuvo desde 1998 hasta el 2002, se vendieron 8,20 millones de unidades. 1. Atari 5200. Atari 5200 fue lanzada en 1982, fue la predecesora de la Atari 2600, pero no tuvo el mismo éxito que tuvo la 2600. Solo se vendieron 1,5 millones de unidades por lo que ahora es muy buscada por coleccionistas de videojuegos. Uno de los errores de Atari fueron los malos materiales que usaron para hacer esta consola. Los botones eran de goma, así que paraban fallando. Otro de los errores de Atari fue que el control no era como los clásicos controles, los antiguos controles no se podían usar en la nueva consola, además de que la palanca no se autocentraba, así que era complicado jugar algunos juegos.
El proyecto solo duró 2 años, así que en 1984 fue retirada del mercado. Adiós, espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten y compartan.